Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes, si sigues este canal, y hoy te he preparado una píldora para responder a muchas de las preguntas que estoy recibiendo estos días que tienen que ver con las actualizaciones del temario. Algunos de los que seguís este canal sé que sois opositores veteranos que os estáis encontrando con que de cara a la próxima convocatoria vais a tener que estudiar algunas novedades que hasta ahora no formaban parte de vuestro temario. Una de ellas tiene que ver con la ley de enjuiciamiento civil y en concreto con el juicio verbal. Y es que ahora nos encontramos con un nuevo artículo, el artículo 439 bis, que se refiere a un procedimiento extrajudicial de reclamación previa para que los consumidores que tengan algo que reclamar a los bancos u otras entidades prestadoras de créditos o de préstamos, en caso de que consideren que tiene que serles devuelta alguna cantidad que pagaron indebidamente, tendrán previamente que utilizar una reclamación previa que se regula en este nuevo artículo 439 bis. Sobre esta novedad va a tratar la píldora justiciera de hoy para que te quede muy claro en qué consiste este procedimiento extrajudicial, cómo podemos reclamar, cómo sería posible en el mejor de los casos evitarnos un juicio y que de esa manera esta novedad legislativa no te supere, sobre todo si eres opositor o opositora veterano y ahora te encuentras con más novedades en tu temario. Empezamos ya, no sin antes recordarte que si quieres contar conmigo para preparar las oposiciones de justicia, me puedes escribir a píldorasjusticieras@hotmail.com y recordarte también que puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. Lo primero que quiero es que nos situemos un poquito en esta novedad que encontramos ahora en la ley de enjuiciamiento civil y en concreto dentro del articulado que se refiere al juicio verbal. Y es que dentro de ese articulado sobre el juicio verbal nos encontramos ahora un nuevo artículo, el 439 bis, que nos habla de reclamaciones previas en pleitos que tengan que ver con consumidores y bancos. Bueno, quien dice bancos u otras entidades, personas físicas o jurídicas que se dediquen a prestar dinero, que sean prestadores de créditos o de préstamos. Aquí entrarían los Cofidis, los Credit Direct y todos estos. Bueno, básicamente lo que nos dice este artículo 439 bis es de qué manera podemos hacer una reclamación previa de cara a ponernos de acuerdo con ese banco, esa entidad o esa persona física o jurídica que nos ha hecho ese préstamo o ese crédito, en aquellos casos en los que el consumidor considera que ha pagado indebidamente alguna cantidad y que por tanto como la ha pagado indebidamente esa cantidad de dinero le tendría que ser devuelta, en su caso incluso con intereses. Y de lo que se trata es de que en el mejor de los casos podamos evitar un juicio porque ya en este trámite extrajudicial, en este procedimiento previo de reclamación previa, logremos ponernos de acuerdo y que el banco o la entidad que corresponda nos devuelva esa cantidad de dinero que el consumidor en su caso pagó indebidamente. Para entender bien lo que nos dice el artículo 439 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, primero tenemos que remitirnos a lo que nos dice el artículo 439.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y es que ese artículo se refiere a los requisitos de admisión de este tipo de demandas, estas demandas entre consumidores y bancos. En aquellos procedimientos en los que un consumidor se esté planteando demandar a un banco o a una entidad, persona física o jurídica, que le haya concedido un préstamo o crédito en reclamación de una serie de cantidades que le deberían de ser devueltas porque el consumidor entiende que las pagó indebidamente en aplicación de las cláusulas suelo o de otro tipo de cláusulas que se podrían considerar abusivas, en este tipo de pleitos no se va a admitir a trámite la demanda si primero no se acredita, si no se acompaña a la demanda la documentación acreditativa de que se ha efectuado por parte del consumidor una reclamación previa. Es decir, será necesaria la reclamación previa con independencia de que el resultado no sea bueno porque quizá no logremos un acuerdo con ese banco o con esa entidad. Con independencia de que logremos o no ese acuerdo, tendremos que acreditar que por parte del consumidor se ha puesto en marcha esa reclamación previa, porque de lo contrario el juzgado no nos va a admitir a trámite la demanda. Nuestra demanda no va a ser admitida a trámite, puesto que esto es un requisito de admisibilidad. Pues bien, el artículo 439 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo que hace es indicarnos de qué manera tenemos que efectuar esa reclamación previa, que como te digo va a ser un requisito de admisibilidad, un requisito ineludible,
para que en caso de que no nos pongamos de acuerdo con el banco y queramos judicializar el problema, podamos realmente interponer una demanda y que la demanda se admita a trámite, porque si no hemos pasado por este trámite de la reclamación previa, la demanda directamente no se nos va a admitir a trámite. Será necesario que acreditemos que cuanto menos se ha intentado esta reclamación previa, aunque se haya resuelto sin acuerdo entre el consumidor y el banco o la entidad que sea, porque de lo contrario, si no hacemos este intento, si no existe esta reclamación previa, la demanda que queramos interponer para ya poner en marcha un juicio verbal, no va a ser posible, no nos la van a admitir a trámite. El primer paso, como nos indica este artículo 439 bis, será que el consumidor presente esta reclamación previa ante el banco, entidad o persona física o jurídica que en su día le dio ese préstamo o ese crédito y a quien le estás reclamando que te tienen que devolver una serie de cantidades que tú pagaste indebidamente en aplicación de la cláusula suelo o de otras cláusulas que pudieran ser abusivas. Y ante esta reclamación, ese banco o esa entidad pues podrá admitir nuestra reclamación o podrá denegarla si no está de acuerdo con ella. Una vez que el banco o la entidad o persona física o jurídica que en su día concedió ese crédito o préstamo reciba esa reclamación previa, lo que tendrá que hacer es un cálculo donde reflejará de manera desglosada la cantidad que en su caso considera que tiene que devolver a ese consumidor, incluyendo en su caso también los intereses, y también ese banco o entidad tendrá que pronunciarse sobre esas cláusulas interesadas por el consumidor que el consumidor considera que han sido abusivas. Tendrá ese banco o esa entidad que mostrar su posición con respecto a la anulabilidad de esas cláusulas. Pero como te decía antes, podría ocurrir que ese banco o esa entidad, en el momento en el que recibe la reclamación previa de ese consumidor, considere que ninguna de las cláusulas a las que se está haciendo referencia es abusiva y que no debe cantidad alguna a ese consumidor. En ese caso, también tendría que responderle contestando de una manera motivada y razonadamente cuáles son sus motivos para su negativa a ese consumidor y, muy importante, lo que nos dice la ley, no podrá en el futuro juicio alegar unos motivos diferentes de los que alegó en esta respuesta razonada. Imaginémonos que en el mejor de los casos este banco o entidad, en el momento en el que recibe la reclamación previa del consumidor, considera que éste puede tener su parte de razón y entonces elabora este cálculo, como decíamos, de manera desglosada, ofreciendo a ese consumidor la devolución de una determinada cantidad y ofreciendo su posición con respecto a la posible abusividad de esas cláusulas, pronunciándose sobre si esas cláusulas, a su modo de ver, son abusivas o no lo son. Ante esta propuesta, el consumidor podría estar de acuerdo o no estar de acuerdo. En caso de que el consumidor estuviera de acuerdo y crea que la cantidad que le está ofreciendo ese banco o esa entidad es adecuada, sería estupendo porque nos ahorraríamos un juicio verbal. Habríamos logrado que consumidor y banco se pusieran de acuerdo en este procedimiento extrajudicial y, por tanto, una vez que el banco o la entidad satisfaga esta cantidad al consumidor, no habría pleito y, por tanto, habríamos resuelto el problema sin necesidad de llegar a la celebración de un juicio verbal. El consumidor y la entidad o banco o persona jurídica de que se trate disponen del plazo máximo de un mes para alcanzar un acuerdo. Pero ¿cómo tenemos que contar este mes? Sería un mes a contar desde la presentación de la reclamación previa, desde que ese consumidor presentó a esa entidad su reclamación previa. ¿Y cuándo tenemos que entender que este procedimiento extrajudicial de reclamación previa ha concluido sin acuerdo? Bueno, pues esto ocurrirá en tres situaciones. En primer lugar, cuando ese banco, entidad o persona física o jurídica que en su día concedió ese crédito o ese préstamo nos diga expresamente dentro de ese plazo de un mes que rechaza esa reclamación previa del consumidor. Otra posible situación es que pase ese plazo de un mes de que disponen las partes para ponerse de acuerdo y no se haya recibido ningún tipo de comunicación ni de respuesta por parte del banco o entidad. Y por otra parte, también se entiende que hemos terminado sin acuerdo cuando ese banco o esa entidad hace una propuesta, hace un cálculo de una cantidad a devolver a ese consumidor y el consumidor decide rechazar esa propuesta, bien sea porque no está de acuerdo con el cálculo, rechaza la cantidad ofrecida o bien no comparte, no está conforme con la posición de ese banco o esa entidad con respecto a las cláusulas que él considera abusivas.
Y por último, destacar también lo previsor que ha sido el legislador en este artículo 439 bis para aquellos casos en los que el consumidor y el banco o la entidad hayan logrado ponerse de acuerdo sobre la cantidad que ese banco o esa entidad le tiene que devolver al consumidor, pero sin embargo se haga el remolón a la hora de hacerle entrega de ese dinero. Nos dice el artículo 439 bis que cuando haya pasado un mes desde que el consumidor aceptó la oferta del banco, de esa cantidad de dinero que se le ofreció para ser devuelta al consumidor, si pasa un mes y el banco o la entidad no ha puesto a disposición del consumidor esa cantidad de dinero, esa cantidad empezará a devengar intereses incrementados en 8 puntos, con lo cual digamos que de alguna manera hay una previsión para que el banco no se vaya de rositas si no le paga puntualmente a ese consumidor que ha aceptado ese ofrecimiento de esa cantidad. Pero es que además para estos casos quedaría abierta la vía judicial para el consumidor, para que pudiera reclamar el pago de la cantidad que le ofreció el banco y que aceptó. Y por último, recordarte que este procedimiento extrajudicial de reclamación previa para el caso de este tipo de demandas de consumidores contra bancos u otras entidades prestadoras de préstamos y de créditos es un procedimiento gratuito. Bueno, opositores, espero que os haya dado mucha luz esta píldora justiciera que hemos dedicado a esta novedad dentro de los juicios verbales. Ya sabes que en este canal le dedicamos una píldora justiciera a todas las novedades que nos venían con la Ley Orgánica 1 de 2025 referidas al juicio verbal, que si entre tanto vídeo de mi canal se te ha escapado o si hace mucho tiempo que no ves ese vídeo y ya no te acuerdas de lo que te comenté allí, te lo linko por aquí arriba para que lo puedas ver, pero hoy he querido dedicar una píldora justiciera específica a este tema porque sé que esta novedad, este nuevo artículo 439 bis, algunos queríais una explicación un poco más detallada sobre él, porque es un artículo con el que os tropezáis ahora y que hasta ahora no habéis tenido que estudiar, sobre todo esos opositores veteranos que ya lleváis varias vueltas al temario y varias convocatorias y que sabéis que siempre os tengo en mi pensamiento. Ya sabéis que me encanta leeros, así que me podéis dejar por aquí abajo un comentario y bueno, avisarme de todas estas cosas que queráis que comentamos en las píldoras justicieras. Ya sabéis que siempre tengo muy en cuenta vuestras sugerencias a la hora de elaborar contenidos para este canal. Y ya sabéis también que me podéis escribir a píldorasjusticieras@hotmail.com si queréis que sea yo quien os acompañe hasta vuestra plaza como funcionario o funcionaria de justicia. Y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal: el esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.